Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Os invito a que se suscriban, así os mantengo informado de todos los vídeos que voy a ir publicando a lo largo, ¿vale? Pues el vídeo de hoy es sobre los requisitos para viajar como turista a España. Así que sin más, empezamos. Lo primero que nos piden al llegar a Barajas es pues el pasaporte. Lo primero, así que boli y papel, el pasaporte, el cual tiene que estar, pues, tiene que tener vigencia mínimo de 6 meses, ¿vale? Lo primero. Luego, ¿qué nos pide? ¿O qué preguntas nos hacen? Por ejemplo, mientras lo van revisando el pasaporte, por ejemplo, lo revisan de que no hayas estado anteriormente en la zona Schengen o en particular en España. No hayas tenido una salida obligatoria y te hayas quedado irregular, ¿no? En el caso, te hablo en las situaciones que te hayas quedado irregular. Entonces, pero si no es tu caso y vienes por primera vez, pues sin problema, no vas a tener registro migratorio alguno. Entonces, pues pasado el pasaporte y todo ello, te van a pedir el vuelo redondo. Y tú me preguntarás, ¿qué es el vuelo redondo? Pues básicamente el vuelo redondo es el billete de avión de ida y de vuelta, ¿vale? Ahora, como veis, ahora hay personas que solamente pues compran el vuelo, no digo muchos, algunos, ¿vale? Compran solo el billete de ida, más no el de vuelta. Pero claro, vienen con doble intención. ¿Cómo así? A ver, me explico. Pues vienen como turista, pero piensan quedarse de manera irregular. Entonces vienen a probar suerte, a ver qué pasa, si es que me pillan en migraciones, si es que no me lo piden, pues vamos a ver cómo sucede esto y cómo se da. Pero yo os aconsejo de que mejor, para no tener ningún inconveniente y pues también no perder mucho tiempo ahí en el control de migraciones, es traer todos los documentos en regla y así nos evitamos malos rollos. Ahora, luego que también lo que nos piden son el itinerario. Y que me preguntarás qué es el itinerario. Básicamente, pues son los tours, las actividades que vas a realizar en territorio español. Tales como, por ejemplo, yo no sé, visitas a museos, atracciones, ciudades, básicamente, pues los tours que realices, por así decirlo. Entonces, pues si lo tienes reservado y lo tienes cancelado al 50%, pues vale. Y si lo tienes cubierto al 100%, pues mejor todavía para ti, porque con eso garantizas que tienes ya toda tu reserva hecha. ¿Vale? Y luego también algo importante que también te van a pedir siempre es la reserva de hotel, que es muy importante, ¿vale? Con ello verifican, ahora últimamente los están haciendo la verificación vía telefónica. Pues me preguntarás cómo funciona eso, Julius. Pues llaman al hotel, aunque no lo creas, no todos, claro, pero en caso de dudas, hace la persona que te está entrevistando, logra contactar con la persona encargada del hotel en el cual tú le has entregado la reserva y logra contactar pues básicamente para verificar tus datos, si realmente tienes la reserva hecha y si está cancelada. Así ellos aseguran de que tú vienes pues con fines de turista. Vienes de tal fecha a tal fecha y pues sin más. ¿Vale? Ahora, algo también que nos suelen pedir mucho en migraciones es, por ejemplo, el seguro de viaje. El seguro de viaje depende de los días que nos vayamos a quedar en territorio español o en cualquier país, básicamente, ¿vale? Entonces, pues los básicos suelen estar entre 20 a 25 dólares, dependiendo de los días que te vayas a quedar. Hay de 20, 25, 30, 50, 80, 120, 180 y 200 dólares. Pues claro, ya son seguros de viaje pues mucho más completos, ¿no? Ya abarcan mucho más cosas. Pero claro, si tú vienes con algo de 4 o una semana, pues no te conviene comprar solamente un seguro básico y sin más, ya está. Que a las finales pues ni siquiera lo vas a utilizar porque solo lo utilizas en caso de emergencia. Entonces como que también me parece algo absurdo, pero vamos, de que te lo piden, te lo piden. Entonces lo mejor es que lo tengas todos los documentos y así como te digo, pues no pierdes tiempo y no te generas malos rollos. Ahora, y me preguntarás pues lo siguiente, ¿y qué pasa si yo tengo una carta de invitación, Julius? ¿Tengo que llevar a sí mismo el itinerario, la reserva de hotel? Pues muy buena pregunta. Mira, en ese caso, la carta de invitación pues sí, tiene esa ventaja de que ya no llevas la reserva de hotel ni el itinerario. Pero claro, tiene su desventaja también una carta de invitación.
Vamos, ¿quién la puede hacer una carta de invitación? Pues lo puede formular una empresa con fines como, por ejemplo, que el extranjero venga a asistir a convenciones, actividades o ferias, el cual tiene que acreditar pues básicamente la entrada, ¿no? La entrada oficial para dicho evento. Y claro, luego también lo puede hacer la carta de invitación una persona natural, así, sin más. Entonces, la desventaja de la carta de invitación es de que la persona que solicita la petición de la carta de invitación, pues está más que acepta las condiciones, mejor dicho, de que en el plazo de que el extranjero vaya a estar consigo en el inmueble, pues al cabo de la estadía como turista, pues se compromete a, a decirle, ¿no? Al extranjero que abandone dicho inmueble y también a que abandone el país. Esa es la restricción que le pone a la persona que peticiona una carta de invitación. ¿Y qué pasa si no lo hago? Por ejemplo, si vengo como con carta de turista, carta de invitación, perdona, y me quedo de manera irregular, ¿qué sanciones o de qué manera me perjudica? Pues básicamente, pues no lo aconsejo porque claro, son medidas muy restrictivas, sancionatorias, por así decirlo, que lo contempla en la normativa legal. Entonces, pues sanciona, os ponen una multa a la persona que invita, a la persona que formula la carta de invitación y asimismo al extranjero. Pero no todos los casos, ¿vale? Hay casos que solamente sancionan a la persona que invita o hay casos que solamente sancionan al extranjero. Va a depender mucho del caso que lleves. Pero claro, al extranjero literalmente siempre le va a afectar. ¿Pero cómo? Por ejemplo, si te quedas en situación irregular, pues más adelante cuando tú quieras ajustar tu estatus social por cualquier vía, ¿vale? Que no voy a tocar el tema ahora, pues te van a poner trabas porque ya desde que tú llegaste aquí te quedaste te quedaste en situación irregular, ¿vale? Vienes con una carta de invitación y te quedas en un estatus precario. Entonces, pues eso va a ser un impedimento para más adelante que tú estés pensando pues reajustar tu estatus social. Uno y otro, el otro punto es que por ejemplo vas a ser vulnerable porque ya estás en situación muy precaria y por ende pues si te pillan en la calle y pues o en cualquier sitio, en cualquier estación de metro, parada de autobús, te van a poner una multa, pues claro, porque no tienes papeles, por así decirlo. Es lamentable, pero así es. Al cabo de los 90 días, pues la situación de una persona que viene como turista y se piensa quedar, ya es otra. Entonces, pues no lo aconsejo, ¿vale? El plazo como turista en la zona Schengen son 90 días, no más, con una visa de turista. Entonces, luego pues nada, también te preguntan eh, si tienes algún familiar aquí. Claro, ellos para asegurarse que realmente, ¿no? Si vienes con tu vuelo redondo, pues vas a decirle que tienes un familiar, pues básicamente van a dudar y van a decir, ah, pues viene a quedarse este. Y peor, si llevas muchas cosas también, equipaje de mano, muchas maletas contigo mismo, pues claro, se les va a pasar por la cabeza de que, claro, esta persona ya no viene de turista, sino viene con otros fines, viene con fines ya de vivir aquí. Entonces, pues también, todo implica, todo movimiento que genere sospecha y demás, pues claro, la persona que te esté entrevistando ahí en el control de migraciones, pues a la final es como que le va a generar mucha duda. Entonces, pues eso. Lo recomendable es que tú tengas las respuestas concisas, concretas y que sean sobre todo muy transparentes. Así ganas tiempo y te evitas malos inconvenientes y pasar malos rollos.